En el invierno de 1401, 30 judíos fueron conducidos por las calles de Schaffhausen hacia una pira. Habían sido torturados durante semanas. Se había vertido brea caliente en incisiones cortadas en su carne. Las plantas de sus pies habían sido quemadas hasta que el hueso desnudo era visible. ¿Su crimen? Un postillón cristiano había asesinado a un niño de 4 años en la ciudad cercana de Diessenhofen. Bajo tortura, el asesino afirmó que un hombre judío le había pagado 3 gulden por la sangre del niño. El verdadero asesino fue descuartizado en la rueda, pero 30 judíos fueron quemados vivos el 25 de junio de 1401. 18 más murieron en la hoguera en Winterthur 4 semanas después. El libro mayor de la ciudad de Schaffhausen registró el acontecimiento con escalofriante eficiencia. 226 libras de oro judío como ingreso. Hay seguido de una factura por la paja que se necesita para la pira. Esta masacre no puso fin a la vida judía en Suiza. En un plazo de 2 décadas, los judíos habían regresado a Schaffhausen. Regresaron a Diessenhofen. Regresaron a ciudades por toda la región de Thurgau, ese tramo de tierra fértil entre los Alpes y el lago Constanza. Pero 90 años después, serían expulsados de nuevo. Esta vez, para siempre. Para la década de 1490, los judíos fueron sistemáticamente expulsados de Thurgau y, de hecho, de prácticamente todos los territorios suizos. ¿Qué había sucedido en esas 9 décadas? ¿Qué fuerzas se habían reunido para hacer inevitable que el regreso fuera una expulsión permanente? La respuesta involucra más que simple odio religioso, aunque eso ciertamente jugó un papel. Involucra deuda, peste o acusaciones falsas y transformación política. Involucra las ambiciones de una confederación suiza en ascenso y la desesperación económica de pequeñas ciudades por toda la región. E involucra a los propios judíos, quienes ocupaban una posición imposible en la sociedad cristiana medieval, necesarios por los servicios que prestaban, pero despreciados por prestarlos. Esta es la historia de por qué los judíos fueron expulsados de Thurgau. Para entender la expulsión, primero necesitamos entender quiénes eran estos judíos y cómo llegaron a vivir en Suiza en primer lugar. Los judíos habían vivido en la región que ahora es Suiza desde al menos el siglo XIII. La evidencia arqueológica sugiere presencia judía incluso antes, quizás tan atrás como la época romana. Un anillo con una menorá fue descubierto en Augusta Raurica, a un asentamiento romano cerca de Basilea, sugiriendo que artesanos o comerciantes judíos pueden haber vivido allí en el siglo IV. Pero las primeras comunidades judías documentadas aparecieron en el siglo XIII. Basilea tenía judíos para 1213, Berna para 1259, Sangal para 1268, Zúrich para 1273 y para 1299 los judíos vivían en Schaffhausen, Diessenhofen y Lucerna. Muchos de estos colonos venían de Alsacia, de Ulm y Nuremberg, de varias ciudades del sur de Alemania e incluso de Francia. Trajeron consigo habilidades, capital y una posición social precaria. Los judíos de la Suiza medieval ocupaban una extraña categoría legal. Eran considerados Kammerknechte o siervos de la cámara del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto significaba que estaban técnicamente bajo protección imperial o obligados a pagar un tributo anual llamado Goldener Opferpfennig directamente al emperador. Pero en la práctica, ciudades individuales habían adquirido lo que se llamaba el Judenregal, el derecho a proteger a los judíos dentro de sus territorios y, crucialmente, a gravarlos con impuestos. Esta protección tenía un precio elevado. Los judíos pagaban impuestos de asentamiento que variaban de 2 a 20 gulden por año dependiendo de la ciudad. En Basilea, en Schaffhausen, en Zúrich,
Los judíos podían comprar una ciudadanía limitada por periodos que iban de 1 a 10 años. Esta ciudadanía les otorgaba derechos de residencia y protección municipal durante su término. Sin embargo, no les otorgaba los mismos derechos que los ciudadanos cristianos. Los judíos eran excluidos de los gremios y, por lo tanto, de la mayoría de los oficios. O no podían poseer tierras agrícolas en la mayoría de los lugares. Tenían prohibidas muchas formas de comercio, pero había una ocupación donde la ley cristiana en realidad funcionaba a su favor: el préstamo de dinero. La Iglesia Católica había prohibido desde hacía mucho tiempo que los cristianos cobraran intereses sobre préstamos, una práctica conocida como usura. El derecho canónico, a partir de finales del siglo XII, estableció prohibiciones absolutas sobre el préstamo cristiano con intereses. Quienes violaban esta prohibición enfrentaban la excomunión. El Tercer Concilio de Letrán, de 1179, había formalizado estas penalidades. Pero las economías medievales requerían crédito. Las ciudades necesitaban préstamos para financiar infraestructura. Los nobles necesitaban préstamos para financiar guerras. Los campesinos necesitaban préstamos para sobrevivir malas cosechas. Alguien tenía que proporcionar este capital. Los judíos no estaban obligados por el derecho canónico. La ley religiosa judía sí prohibía cobrar intereses a otros judíos, pero permitía cobrar intereses a no judíos. Y así, expulsados de la mayoría de las otras ocupaciones y atraídos hacia el único nicho económico donde podían operar, muchos judíos se convirtieron en prestamistas. Esto creó un ciclo vicioso que tendría consecuencias devastadoras. Los servicios de los prestamistas judíos eran esenciales. Cuando la abadía de Saint-Benigne en Dijon pidió prestadas 1.700 libras a un judío al 65% de interés en 1196, fue porque la abadía necesitaba el dinero y no tenía otro lugar a donde recurrir. Cuando el Consejo Municipal de Basilea pidió prestados 5.000 gulden a prestamistas judíos en 1375, fue porque Basilea necesitaba los fondos. Pero las tasas de interés eran altas, a menudo del 30 o 40% anual. El crédito medieval era caro porque era arriesgado. Los préstamos hechos sin garantía podían nunca ser pagados. Los préstamos garantizados con prendas requerían almacenamiento y valoración de bienes, y el prestamista podría ser expulsado o asesinado antes de cobrar. Cuando las deudas se acumulaban, el resentimiento crecía, y cuando el resentimiento crecía, buscaba salidas. Los ciudadanos de Basilea, de Berna, de Zúrich, pedían prestado a los judíos cuando necesitaban dinero, pero cuando la deuda se volvía onerosa, cuando el interés se acumulaba más allá de lo que podían pagar, comenzaban a buscar formas de escapar de sus obligaciones. Y la sociedad medieval les ofrecía una solución terrible: matar a los judíos. Y las deudas desaparecen. La catástrofe que transformó la vida judía en Suiza llegó en 1348. La peste negra, la peste bubónica que mataría quizás a la mitad de la población de Europa, se extendió desde Asia a lo largo de rutas comerciales hasta que alcanzó las costas de Italia. Para el verano de 1348 estaba extendiéndose por Francia. Para el otoño había llegado a las tierras suizas. Pero algo más llegó a Suiza antes que la peste misma: el rumor. Para el otoño de 1348, una historia circulaba por toda Europa. La pestilencia, susurraba la gente, no era natural. Era el resultado de una conspiración. Los judíos, en alianza con el diablo, habían envenenado los pozos y manantiales de los cuales los cristianos sacaban su agua potable. El rumor afirmaba que líderes judíos en Toledo, España, habían iniciado el complot. Se decía que un rabino llamado Peyret, con base en Chambéry, en Saboya, había enviado envenenadores por Francia, Suiza e Italia. El veneno, según confesiones extraídas bajo tortura, estaba compuesto de corazones de cristianos, arañas,
ranas, lagartijas, carne humana y hostias consagradas. Nada de esto era verdad. Los judíos estaban muriendo de la peste al igual que los cristianos. El propio Papa Clemente VI emitió 2 bulas papales en 1348 declarando que aquellos que culpaban a los judíos por la peste habían sido seducidos por ese mentiroso, el diablo. Como señaló el Papa, la peste estaba devastando las comunidades judías, junto con todos los demás. Pero las denuncias del Papa no pudieron detener lo que ya estaba en movimiento. En Chillón, a orillas del lago de Ginebra, los judíos fueron arrestados y sometidos a tortura. Un hombre llamado Ahimed fue interrogado el 10 de octubre de 1348. Bajo tortura, confesó lo que sea que sus inquisidores sugirieran. ¿Implicó a otros judíos? Registros de estas confesiones fueron enviados de ciudad en ciudad, por toda Suiza y a lo largo del Rin hacia Alemania. En Zúrich, la acusación de envenenamiento de pozos se combinó con un cargo más antiguo, que los judíos habían asesinado a un niño cristiano cuyo cuerpo había sido encontrado en el arroyo Wolfsbach. El 21 de septiembre de 1349, los judíos fueron torturados y quemados. En Basilea, 600 judíos fueron quemados en la hoguera el 9 de enero de 1349. Sus hijos se salvaron de la muerte, pero fueron bautizados a la fuerza como cristianos. En Berna, los judíos fueron torturados hasta que admitieron envenenar pozos, luego quemados. Se enviaron mensajeros especiales a otras ciudades suizas, instándolas a hacer lo mismo. En Disenhofen, la comunidad judía fue arrastrada de sus hogares, robada y quemada en la hoguera. Unos 300 judíos buscaron refugio en la fortaleza de Kiburg, donde el gobernador austríaco inicialmente los protegió. Pero cuando las ciudades de Disenhofen y Winterthur lo amenazaron, el gobernador o bien expulsó a los refugiados para ser asesinados por turbas, o, según otros relatos, los quemó él mismo el 18 de septiembre de 1349, alegando que estaba salvando a inocentes de la furia de la turba. La persecución logró su verdadero objetivo. Como señala la Enciclopedia Judía con sombría claridad, el objeto de estas persecuciones se logró. Los pagarés de los ciudadanos fueron destruidos, sus prendas recuperadas y sus deudas canceladas. En Estrasburgo, cuando el alcalde intentó proteger a los judíos, fue removido de su cargo. Más de 2.000 judíos fueron asesinados el 16 de febrero de 1349. Las escrituras que documentaban deudas debidas a los judíos fueron confiscadas y destruidas. Los deudores luego dieron garantías a los ciudadanos de Estrasburgo de que serían protegidos de cualquier consecuencia de la masacre. Este fue el patrón en toda Suiza y en todas las tierras de habla alemana. Las acusaciones de envenenamiento de pozos proporcionaron el pretexto. La tortura produjo las confesiones. Las masacres eliminaron a los acreedores. Y las deudas fueron convenientemente canceladas. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Los judíos regresaron. Para 1352, los judíos habían regresado a Zúrich. Para 1361 estaban de vuelta en Basilea, a pesar de que esa ciudad había jurado excluirlos por 200 años. Para 1375, la comunidad judía de Basilea era lo suficientemente rica como para prestar al Consejo Municipal 5.000 gulden. Para 1380, los judíos vivían una vez más en Berna, porque los judíos regresarían a ciudades que habían quemado vivas a sus familias apenas décadas antes. La respuesta reside en las mismas fuerzas económicas que los habían llevado allí en primer lugar. Las ciudades medievales necesitaban crédito. Con sus prestamistas judíos muertos, no tenían a nadie que lo proporcionara. Los altos impuestos que los judíos pagaban eran demasiado valiosos para rechazarlos. Y así, a pesar de la sangre aún fresca en la memoria, los judíos fueron invitados de vuelta.
pero regresaron a un mundo cambiado. Las protecciones que una vez habían existido, por limitadas que fueran, habían sido debilitadas. Las acusaciones que una vez habían parecido extravagantes, que los judíos envenenaban pozos y asesinaban niños por su sangre, ahora tenían el peso de confesiones detrás de ellas. Y la lección había sido enseñada. Cuando las deudas cristianas con los judíos se volvían demasiado onerosas, había una solución. Si las persecuciones de la peste negra mostraron que los judíos podían ser asesinados cuando era económicamente conveniente, los acontecimientos de 1401 demostraron algo aún más siniestro, que podían ser asesinados incluso cuando eran inocentes, usando acusaciones que todos sabían eran falsas. El libelo de sangre, la acusación de que los judíos asesinaban niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos, no era nuevo en 1401. La primera acusación de este tipo había surgido en Inglaterra en 1144, cuando un niño llamado William de Norwich fue encontrado muerto y se culpó a los judíos locales. La acusación se extendió por Francia y Alemania durante el siglo siguiente, a pesar de repetidas condenas papales que la declaraban infundada. La ley religiosa judía prohíbe explícitamente el consumo de sangre en cualquier forma. Las leyes de Kashrut requieren que toda la sangre sea drenada de la carne antes del consumo. La misma idea de que los judíos consumirían sangre humana con fines rituales era una inversión grotesca de la práctica judía real. Pero el libelo de sangre persistió porque servía un propósito. Transformaba a los judíos de acreedores en monstruos, justificaba cualquier violencia que los cristianos eligieran infligir, y proporcionaba un pretexto que no requería evidencia más allá de una confesión extraída bajo tortura. En la primavera de 1401, un niño de 4 años llamado Konrad Lory desapareció de Diessenhofen. Su padre era Hermann Lory, miembro del consejo de la ciudad. El cuerpo del niño fue encontrado y un hombre cristiano, un postillón empleado por el gobernador, fue arrestado mientras intentaba huir. Enfrentando ejecución segura, el postillón hizo una apuesta desesperada. Afirmó que un hombre judío llamado Michael Weinelmann le había pagado 3 gulden para cometer el asesinato. Weinelmann, dijo el postillón, quería la sangre caliente del niño cristiano. Michael Weinelmann había sido admitido en Diessenhofen en 1396, junto con su hijo Gottlieb, con la condición de pagar 8 gulden anuales en impuestos. Era un miembro conocido de la comunidad y fue quemado vivo sin ningún examen o juicio. Pero la matanza no se detuvo allí. La noticia se extendió a Schaffhausen. Los judíos que entendieron lo que se avecinaba intentaron huir. 3 intentaron escapar vía Feuertalen hacia Stein am Rhein, pero fueron capturados. Su huida fue tomada como prueba de culpabilidad. Un judío llamado Hirt fue arrestado y torturado con métodos que fuentes contemporáneas describen en detalle horroroso. Brea caliente fue vertida en cortes hechos en su carne. Las plantas de sus pies fueron quemadas hasta que el hueso desnudo era visible. Bajo esta tortura, Hirt confesó lo que sus torturadores querían oír. Admitió una vasta conspiración de judíos alrededor del lago Constanza y a través del este de Suiza. 2 judíos de Constanza, dijo, le habían ofrecido 80 gulden por sangre cristiana. Más judíos fueron arrestados. Bajo tortura, confesaron que querían beber sangre cristiana o usarla para hacer venenos para el ganado y los pozos. Las confesiones se multiplicaron. Mujeres y niños fueron encarcelados y torturados. Durante semanas, los interrogatorios continuaron. El 25 de junio de 1401, 30 judíos fueron quemados en la hoguera en Schaffhausen. 3 estaban tan discapacitados por la tortura que tuvieron que ser llevados a la pira. Según informes, cuando llegaron a las llamas, sus espíritus revivieron. Protestaron su inocencia en voz alta y pidieron a la multitud que rezara por ellos.
El libro mayor de la ciudad registró las ganancias con precisión burocrática. 226 libras de oro judío como ingreso, una factura por la paja necesaria para el fuego. 4 semanas después, 18 judíos más murieron en la hoguera en Winterthur. El niño Conrad fue venerado como santo en Diessenhofen. Se decía que ocurrían milagros en su tumba. El postillón que realmente lo había asesinado fue descuartizado en la rueda, el castigo estándar para un asesino común. Pero la comunidad judía había pagado un precio mucho más alto por un crimen que ninguno de ellos había cometido. Lo que hace particularmente reveladores los asesinatos de 1401 es lo que sucedió después. A los judíos se les permitió regresar a Schaffhausen en un plazo de unos 20 años. La ciudad incluso decretó que la propiedad judía pasaría a herederos judíos en lugar de ser confiscada, específicamente para prevenir futuras persecuciones motivadas por la codicia. Esto sugiere que al menos algunas autoridades entendieron que las acusaciones habían sido falsas y las muertes injustas. Pero esta comprensión no impidió que el patrón se repitiera. Entre las masacres de la peste negra de 1348 a 1349 y la expulsión final de la década de 1490, las comunidades judías en Suiza experimentaron un ciclo que se repetía con terrible regularidad: asentamiento, acumulación de deuda, acusación, masacre o expulsión, y luego readmisión. La ciudad de Berna expulsó a sus judíos en 1427, pero regresaron. Friburgo expulsó a sus judíos en 1428. Zúrich emitió decretos de expulsión en 1424, 1435 y 1436, impulsados por la hostilidad de los gremios y el pueblo llano. Pero individuos encontraron maneras de regresar, de obtener permisos especiales, de reanudar los préstamos. ¿Por qué las autoridades seguían readmitiendo a los judíos que acababan de expulsar? La respuesta siempre volvía al dinero. En 1426, los registros municipales de Diessenhofen señalaron que sus ciudadanos estaban muy endeudados y obligados a admitir judíos y otras personas para soportar mejor el gran impuesto anual. Incluso una ciudad que había presenciado la quema de judíos solo 25 años antes necesitaba el capital judío lo suficiente como para invitarlos a regresar. Pero cada readmisión venía con más restricciones. Los judíos que regresaban a Schaffhausen después de 1401 debían llevar gorros rojos para que pudieran ser identificados como judíos. Se impusieron marcas identificatorias similares en otros lugares. Los derechos limitados de siglos anteriores fueron restringidos aún más. Y las acusaciones continuaron. A lo largo del siglo XV, los judíos en todo el Sacro Imperio Romano Germánico enfrentaron repetidas acusaciones de libelo de sangre y profanación de hostias. La doctrina de la transubstanciación, establecida formalmente en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, sostenía que la oblea de comunión se convertía literalmente en el cuerpo de Cristo cuando era bendecida por un sacerdote. Se acusaba a los judíos de robar obleas consagradas y apuñalarlas, haciendo que sangraran. Estas acusaciones cumplían la misma función que el libelo de sangre. Transformaban a los judíos de personas ordinarias en enemigos de Cristo, en siervos del diablo. Proporcionaban pretextos para la violencia que de otro modo no requeriría justificación alguna. Al mismo tiempo, los cambios económicos estaban haciendo que los préstamos judíos fueran menos esenciales. Los banqueros cristianos, particularmente italianos conocidos como lombardos, estaban cada vez más dispuestos a proporcionar crédito. Las prohibiciones papales sobre la usura se habían relajado mediante diversas ficciones legales. Las ciudades que antes dependían de prestamistas judíos ahora podían recurrir a alternativas cristianas. El valor financiero de tolerar a los judíos estaba disminuyendo,
pero el resentimiento de los deudores permanecía. Esto creó una situación peligrosa. Los judíos todavía estaban presentes, todavía prestando dinero, todavía acumulando las deudas que generaban hostilidad, pero el argumento económico para protegerlos se estaba debilitando. Las autoridades que antes habían defendido a las comunidades judías por razones fiscales encontraban menos razones para hacerlo. Y en Suiza específicamente, una nueva realidad política estaba emergiendo que sellaría el destino de las comunidades judías. El territorio que eventualmente se convertiría en Suiza no era una nación unificada en el siglo XV, era un complejo mosaico de cantones, ciudades y territorios sujetos, unidos de manera laxa en la antigua Confederación Suiza. En 1460 ocurrió un cambio fundamental. La Confederación, aliada con los bailiwicks liberados del antiguo Toggenburg, se apoderó de las tierras de Turgovia del Imperio de los Habsburgo. Turgovia se convirtió en un territorio sujeto administrado conjuntamente por 7 cantones: Zúrich, Lucerna, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug y Glarus. Esta transformación política tuvo profundas implicaciones para los judíos de Turgovia. Bajo el dominio de los Habsburgo, los judíos habían existido bajo protección imperial, por débil que fuera. El emperador tenía un interés creado en preservar las comunidades judías como fuentes de ingresos. Las autoridades locales podrían amenazar a los judíos, pero la autoridad distante del imperio ofrecía cierta apelación teórica. Bajo el dominio suizo, esa protección desapareció. Los cantones que ahora gobernaban Turgovia no estaban interesados en proteger los derechos judíos. Estaban interesados en consolidar su autoridad sobre el territorio recién conquistado y en satisfacer las demandas de sus poblaciones cristianas. Los gremios de las ciudades suizas habían sido durante mucho tiempo hostiles a los judíos. Los gremios controlaban la mayor parte de la actividad económica y veían a los prestamistas judíos como competidores, aunque los judíos estaban formalmente excluidos de la membresía gremial. El pueblo llano, muchos de los cuales debían dinero a prestamistas judíos, no tenía amor por sus acreedores, y los cantones gobernantes suizos tenían menos incentivo financiero para proteger a los judíos del que habían tenido las autoridades imperiales. El complejo sistema de impuestos imperiales que una vez había vinculado el bienestar judío a los ingresos imperiales no se aplicaba a los suizos. Los cantones podían expulsar a los judíos sin perder tributo imperial. A lo largo de la década de 1480, la presión aumentó para expulsar a los judíos de Turgovia por completo. Ya en 1482, según la Jewish Encyclopedia, se hicieron intentos de expulsar a los judíos de Turgovia. Estos intentos fracasaron inicialmente porque los gobernadores estaban abiertos al soborno. Las comunidades judías pagaban por su existencia continuada, comprando reprieves temporales de autoridades dispuestas a tomar su dinero. En 1489, a los judíos de Diessenhofen se les concedió protección por 3 años. Esto no era seguridad, era una cuenta regresiva. Cuando esa protección expirara, no habría renovación. En 1490, los judíos fueron saqueados y expulsados de Reinau. El fin se acercaba. La secuencia exacta de eventos en la expulsión final es difícil de reconstruir con precisión. Diferentes fuentes dan fechas ligeramente diferentes, con algunas citando 1491 y otras 1494, como el año en que los judíos fueron finalmente expulsados de Turgovia. Esta discrepancia probablemente refleja la naturaleza gradual de la expulsión, con diferentes comunidades expulsadas en diferentes momentos, durante un periodo de varios años. Lo que está claro es que a mediados de la década de 1490, los judíos habían sido expulsados de Turgovia por completo. En 1494, según la Jewish Encyclopedia,
Tuvieron que abandonar el lugar con los demás judíos del cantón. La expulsión de Turgovia fue parte de un patrón más amplio en los territorios suizos. Berna había expulsado a sus judíos permanentemente en 1427, Friburgo en 1428, Zúrich en 1436, y Schaffhausen en 1472. Basilea seguiría en 1543. Una por una, las ciudades y cantones de Suiza cerraron sus puertas. A diferencia de las masacres de 1348 a 1349 o 1401, la expulsión final no estuvo acompañada de matanzas masivas. Fue un acto administrativo, una decisión de las autoridades gobernantes de que los judíos ya no eran bienvenidos. No se necesitaban acusaciones dramáticas de envenenamiento de pozos o libelo de sangre. El peso acumulado de 1 siglo y medio de persecución había hecho que la expulsión pareciera rutinaria, incluso inevitable. ¿A dónde fueron los judíos expulsados? Algunos se trasladaron hacia el este, uniéndose a las crecientes comunidades judías en Polonia y Lituania, donde las condiciones eran algo mejores. La nobleza polaca, buscando desarrollar su economía, ofreció incentivos para el asentamiento judío. A mediados del siglo XVI, Polonia se había convertido en el centro de la vida judía askenazí. Otros se trasladaron a territorios cercanos que todavía toleraban a los judíos. Algunos individuos lograron permanecer en tierras suizas bajo dispensas especiales, particularmente médicos cuyas habilidades eran valoradas. Pero como comunidad, como un pueblo con sinagogas y cementerios y continuidad a través de generaciones, los judíos dejaron de existir en la mayor parte de Suiza. El siglo entre 1491 y 1622, cuando la Dieta de los 13 cantones expulsaría a los judíos para siempre de la Confederación Suiza, vio un endurecimiento progresivo de la exclusión. Algunos judíos regresaron a varias ciudades a pesar de los edictos. 24 familias judías supuestamente vivían en el pueblo de Mammern hasta 1643. Pero estos eran remanentes, no comunidades. Después de 1622, solo 2 pueblos en lo que ahora es el cantón de Argovia, Lengnau y Endingen, permitían la residencia judía. Estos pueblos no se unieron a la Confederación Suiza hasta 1803, razón por la cual podían ofrecer refugio cuando la Confederación misma no lo haría. Al cierre del siglo XVIII, los 553 judíos en estos 2 pueblos representaban casi toda la población judía de Suiza. Tomaría hasta 1866 para que Suiza otorgara a los judíos plena libertad de asentamiento en todo el país y hasta 1874 para la completa libertad religiosa. Pasarían casi 4 siglos entre la expulsión de Turgovia y el reconocimiento legal de la igualdad judía. Para entender por qué los judíos fueron expulsados de Turgovia, necesitamos tener en mente múltiples causas simultáneamente. Ningún factor único explica la expulsión. Más bien, resultó de la convergencia de fuerzas religiosas, económicas, políticas y sociales que se habían estado acumulando durante siglos. La dimensión religiosa era fundamental. El cristianismo medieval enseñaba que los judíos habían rechazado y crucificado a Cristo. Eran vistos como espiritualmente ciegos en el mejor de los casos, agentes del diablo en el peor. El libelo de sangre y las acusaciones de profanación de hostias surgieron de esta hostilidad teológica, transformando la diferencia religiosa en conspiración demoníaca. Pero el odio religioso por sí solo no explica el patrón de eventos. Si los cristianos simplemente odiaban a los judíos por motivos religiosos, ¿por qué readmitían repetidamente a las comunidades judías después de expulsarlas? ¿Por qué la persecución se intensificaba en ciertos momentos en lugar de permanecer constante? ¿Cuál la dimensión económica proporciona un contexto crucial?
Los préstamos judíos creaban resentimiento que podía canalizarse hacia la violencia cuando las deudas se volvían insoportables. El patrón era claro. Las comunidades que debían grandes sumas a acreedores judíos encontraban conveniente creer acusaciones contra ellos. Las persecuciones de la peste negra resultaron explícitamente en la cancelación de deudas y la recuperación de prendas. Pero el resentimiento económico no operaba de forma aislada. Interactuaba con la necesidad económica. Las ciudades readmitían a los judíos porque necesitaban crédito. Luego se volvían contra ellos cuando las deudas se acumulaban. El ciclo de persecución y readmisión reflejaba esta tensión entre necesitar los servicios judíos y resentir a quienes los proporcionaban. La transformación política del siglo XV cambió el equilibrio. Bajo el dominio imperial, los judíos tenían protecciones teóricas, por débiles que fueran. Bajo el dominio cantonal suizo, esas protecciones desaparecieron. Los cantones gobernantes no tenían ningún interés financiero en preservar las comunidades judías y enfrentaban presión de los gremios y el pueblo llano para expulsarlos. Y también debemos considerar las acciones y la posición de los propios judíos, no porque fueran culpables de los crímenes que se les atribuían, que no lo eran, sino porque entender su situación ayuda a explicar por qué eran vulnerables. Los judíos ocupaban una posición imposible en la sociedad cristiana medieval. Excluidos de la mayoría de las ocupaciones, se concentraban en los préstamos, una actividad que era tanto esencial como despreciada. Esta concentración no fue una elección hecha libremente, sino una consecuencia de las restricciones impuestas sobre ellos. Las tasas de interés que cobraban los prestamistas judíos eran altas para los estándares modernos, a menudo del 30 al 40% anualmente, pero estas tasas reflejaban los riesgos del préstamo medieval, la dificultad de hacer cumplir el pago, la posibilidad de expulsión o muerte, la falta de protecciones legales. Un prestamista que podría ser asesinado antes de cobrar sus deudas, naturalmente cobraba más que uno que podía confiar en tribunales estables y cumplimiento. Algunas comunidades judías acumularon riqueza significativa a través de los préstamos. Esta riqueza las convirtió en objetivos. También creó la percepción de que los judíos prosperaban a expensas de los cristianos, aunque la prosperidad era precaria y podía ser despojada en una tarde de violencia. El hecho de que algunos judíos se involucraran en prácticas que los cristianos medievales encontraban objetables, que cobraran intereses sobre préstamos, que acumularan riqueza, que mantuvieran sus propias prácticas religiosas y se negaran a la conversión, no justifica la persecución. Sin embargo, ayuda a explicar las dinámicas sociales que hicieron posible la persecución. Los judíos en la Suiza medieval estaban atrapados. No podían escapar a otras ocupaciones porque esas ocupaciones estaban cerradas para ellos. No podían dejar de prestar dinero porque prestar era a menudo su único medio de supervivencia. No podían asimilarse a la sociedad cristiana, porque esa sociedad no los aceptaría excepto como conversos que abandonaran completamente su fe y comunidad. En esta trampa hicieron lo que cualquier comunidad haría. Sobrevivieron lo mejor que pudieron, pagando sobornos por protección, aceptando restricciones humillantes, reconstruyendo después de cada devastación. La persistencia con la que los judíos regresaban a ciudades que habían quemado a sus familias habla tanto de resiliencia como de desesperación. No tenían otro lugar a donde ir. La expulsión de los judíos de Turgovia a principios de la década de 1490 marcó el fin de la vida judía organizada en esa región, pero no fue el final de la historia. En las décadas que siguieron, individuos judíos dispersos continuaron apareciendo en territorios suizos. Un judío de Frankfurt, llamado Samuel Iron, en algún momento de principios del siglo XVII, hizo un comentario considerado derogatorio hacia el cristianismo mientras estaba en Zúrich. Fue decapitado.
La ciudad entonces proclamó solemnemente que ningún judío debería volver a tener permitido establecerse dentro de sus muros sin permiso especial. Las lápidas de los cementerios judíos en Basilea y Zúrich fueron reutilizadas. Se usaron para reparar las murallas de la ciudad. Los rastros físicos de la presencia judía fueron absorbidos en la infraestructura cristiana, borrados y construidos encima. Los pocos judíos que permanecieron en territorios suizos vivían bajo amenaza constante. Las cartas de protección y seguridad que una vez ofrecían cierta seguridad se volvieron cada vez más caras y poco confiables. Cada 16 años, estas cartas tenían que ser renovadas a gran costo. Si se negaba una renovación, la familia tenía que mudarse. A veces, las familias eran expulsadas incluso cuando sus cartas permanecían válidas. Para el siglo XVIII, la población judía de Suiza había sido reducida a dos pequeños pueblos en el valle de Surb, Lengnau y Endingen, en lo que se convertiría en el cantón de Argovia. Eran los únicos lugares donde los judíos podían vivir. Incluso allí, enfrentaban restricciones severas. No podían poseer propiedades. No podían practicar la mayoría de los oficios. No podían casarse sin permiso. Tenían que pagar impuestos especiales para usar puentes. Tenían que comprar su derecho a existir, año tras año. Las sinagogas que construyeron en estos pueblos todavía están en pie hoy, monumentos a la supervivencia bajo condiciones imposibles. Las expulsiones de Turgovia y otros territorios suizos contribuyeron a la gran migración hacia el este de los judíos askenazíes, que reconfiguró el mundo judío. Pues las comunidades destruidas en Suiza y Alemania en los siglos XIV y XV enviaron sobrevivientes en masa hacia Polonia y Lituania, donde la población judía crecería hasta convertirse en la más grande de Europa. Pero ese crecimiento terminó en otra catástrofe, siglos después, cuando los descendientes de aquellos que huyeron de la persecución suiza enfrentarían un horror que empequeñeció cualquier cosa que sus antepasados hubieran experimentado. El patrón establecido en la Suiza medieval, el ciclo de tolerancia y persecución, de acusaciones y violencia, de expulsión y cancelación de deudas, resonaría a través de la historia europea. El libelo de sangre que mató a judíos en Diessenhofen en 1401 mataría a judíos en Polonia en el siglo XVII, en Rusia en el siglo XIX y aparecería en la propaganda nazi en el siglo XX. Los judíos que abandonaron Turgovia en la década de 1490 no podían haber sabido lo que les esperaba a sus descendientes. Solo sabían que habían perdido sus hogares, sus negocios, sus cementerios donde yacían enterrados sus antepasados. Sabían que las ciudades donde habían vivido durante generaciones ya no los querían. Reunieron lo que podían llevar. Se despidieron de los lugares que habían llamado hogar y se alejaron, uniéndose a la larga procesión de refugiados judíos que se había movido por Europa desde la antigüedad, buscando algún lugar que les permitiera vivir. Las calles de Diessenhofen se quedaron en silencio. Las casas donde habían vivido familias judías quedaron vacías, luego fueron ocupadas por cristianos. Las sinagogas fueron convertidas a otros usos o demolidas. En una generación, no quedarían pocos rastros de la comunidad que había existido allí. Turgovia entró al siglo XVI sin judíos. La reforma protestante se acercaba, trayendo nuevos conflictos religiosos que convulsionarían Europa. Pero cualesquiera que fueran las divisiones que separarían a católicos de protestantes, estarían de acuerdo en una cosa: los judíos no eran bienvenidos. La expulsión fue completa. Duraría siglos. Si encontraste interesante esta historia, este siguiente video te sorprenderá. Haz clic aquí mismo para verlo ahora.